Buenas tardes, mi nombre es Emil Solórzano, soy de la carrera de Psicología Clínica de la materia Bases Biológicas de Paralelo C. El día de hoy les he venido a hablar sobre el tálamo y sus conexiones. El tálamo es una enorme masa ovoide de materia gris que forma la mayor parte del diencéfalo. Existen dos tálamos, cada uno situado a cada del tercer ventrículo. Su superficie superior está cubierta por una delgada capa de materia blanca denominada capa zonal y la superficie lateral por otra capa denominada lámina modular exterior. Además existen grupos menores de núcleos situados en el interior de la lámina modular interna y algunos están localizados en la superficie medial y lateral del tálamo. Porción anterior del tálamo. Este contiene los núcleos anteriores del tálamo. Estos núcleos talámicos también establecen conexiones recíprocas entre la circunvalación del cíngulo y el hipotálamo. La función de los núcleos talámicos anteriores tiene una estrecha relación con la del sistema límbico. Tiene que ver con el tono emocional y con los mecanismos de la memoria reciente. Porción medial del tálamo. Esta porción contiene el gran núcleo dorsomedial y varios menores. Está interconectado con el resto del grupo de núcleos talámicos. Esta parte es responsable de la interacción de una gran variedad de formación sensitiva, incluida la somática, la visceral y la olfatoria. Porción lateral del tálamo. Se subdivide en una hilera dorsal y ventral. Hilera dorsal de núcleos. Incluye el lateral dorsal, el núcleo lateral posterior y el pulvinar. Hilera ventral del núcleo. Se subdividen los siguientes núcleos en secuencia craneocaudal. Núcleo ventral anterior. Este sigue conectado con la formación reticular, con la sustancia negra, el cuerpo estirado y la corteza premotora. Probablemente influye en las actividades de la corteza motora. Núcleo ventral lateral. Tiene conexiones similares al núcleo ventral anterior. Tiene referencia anterior principal del núcleo rojo. Núcleo ventral posterior. Se subdivide en núcleo ventral posteromedial y el núcleo ventral posterolateral. Núcleo ventral posterolateral. Recibe importantes tratos ascendentes sensitivos. Los lemniscos medial y espinal. Otros núcleos del tálamo. Aquí incluyen los núcleos intralaminares, los de línea media y el núcleo reticular, además de los cuerpos estirados medial y lateral. Núcleo intraslaminares. Son pequeñas colecciones de células nerviosas en el interior de la lámina modular interna. Se encarga de recibir fibras aferentes procedentes de la formación reticular. Emiten fibras eferentes para el resto de los núcleos talámicos, los que se proyectan en la corteza cerebral. Además emiten fibras para el cuerpo estirado. Los núcleos de línea media. Consisten en dos grupos de células nerviosas adyacentes al tercer ventrículo y sus conexiones intertalámicas. Recibe fibras aferentes procedentes de la formación reticular. De estas se desconocen sus funciones precisas. El núcleo reticular es una fina capa de células nerviosas ubicada entre la lámina medular y el brazo posterior de la cápsula interna. La función de este núcleo no se comprende por completo, pero puede estar relacionada con el mecanismo mediante el cual la corteza cerebral regula la actividad talámica. El cuerpo geniculado medial forma parte de la vía auditiva y es una protuberancia de la superficie posterior del tálamo, por debajo del pulvinar. Este recibe la información auditiva de un oído
de ambos oídos, pero predominante de un oído opuesto. El cuerpo geniculado lateral forma parte de la vía visual y es un engrosamiento de la superficie inferior pulvinar del tálamo. Este núcleo está formado por 6 capas de células nerviosas y corresponde al término de la inmensa mayoría de fibras del tacto óptico, a excepción de unas pocas fibras. Estas fibras eferentes abandonan el cuerpo geniculado lateral para formar las radiaciones visuales que se dirigen a la corteza visual del lóbulo occipital. Lesiones del tálamo. Pérdida sensitiva. Estas lesiones son el resultado de trombosis o hemorragia de una de las arterias que irrigan el tálamo. La lesión del núcleo ventral posteromedial o del núcleo ventral posterolateral originan la pérdida de todas las formas de sensibilidad. El tálamo tiene localización central, entre otras importantes estructuras nerviosas. Generalmente, una lesión talámica da lugar a una disfunción de las estructuras vecinas, originando síntomas y signos que eclipsan a los producidos por las enfermedades talámicas. Alivio quirúrgico del dolor mediante la cauterización talámica. Se sabe que los núcleos intralaminares del tálamo forman parte de la conexión del dolor de la corteza cerebral. Dolor talámico. El dolor talámico puede presentarse cuando el paciente se está recuperando de un infarto talámico. La sensación dolorosa puede estar desencadenada por un nivel de toque o por el frío, pudiendo ser rebelde a potentes fármacos analgésicos. Movimientos involuntarios anómalos. Tras lesiones vasculares del tálamo puede producirse la coreoatetosis con ataxia. La ataxia puede surgir como resultado de la pérdida de la propiocepción del músculo y del movimiento de las articulaciones, ocasionada por la lesión talámica. Mano talámica. La mano contralateral queda en una posición anómala en algunos pacientes con lesiones talámicas, y esta alteración se debe a la afectación del músculo en algunos grupos musculares.